Bienvenidos a un capítulo más de este especial de Halloween 2024. Fíjense que al estar buscando un poco más de este tema de quiénes fueron o quiénes se consideran las personas más crueles del mundo, me percaté que la mayor parte de ellos o de toda esa lista que hay son hombres. Y yo dije, ¿que a poco no hay mujeres que hayan hecho barbaridades en el mundo, en la historia? Y me puse a buscar. Sorprendentemente, y no tanto, me topé con que consideradas las mujeres más crueles del mundo pertenecieron a la Alemania nazi y tuvieron que ver con todas estas atrocidades que se vivieron en la Guerra Mundial. Me puse a leer cuántas había y todo eso, pero una de las historias que creo que más me llegó un poco fue la de Irma Grese. Me pareció un poco más perturbadora su historia, un poquillo más cruel y sobre todo por la edad que tenía. Así que bueno, en este capítulo te cuento la historia de Irma Grese. Irma Ilse Aida Gries nació el 7 de octubre de 1923, más conocida como la hiena de Auschwitz, la bella bestia, la cancerbero o el ángel de la muerte. A los 15 años dejó la escuela porque no le gustaba estudiar y quería participar en la Liga de la Juventud Femenina Alemana, pero a su padre no le parecía mucho la idea. Cuando tenía 18 años se puso de voluntaria para el entrenamiento en el campo de concentración de Ravensbrück, un campo de concentración para puras mujeres. Cuando llegó a su casa con el uniforme, su padre se enojó tanto que la corrió de la casa y ella lo denunció y a su papá lo encarcelaron. Trabajó 2 años en el sanatorio de la SS, pero nunca se graduó como enfermera. En 1943 era guardia femenina en el campo de concentración de Auschwitz. Era la segunda mujer con el rango más alto después de María Mandel, otra persona horrible que perteneció a estas atrocidades en Auschwitz. Ella crecía debido al gran fanatismo nazi que tenía y por las torturas que ejecutaba. Irma fue una criminal de guerra y en el juicio de Bergen-Belsen, sobrevivientes testificaron que cometió asesinatos y torturas. Lanzaba a sus perros para que atacaran a las judías. Mataba con pistola a sangre fría, torturaba niños. Era partícipe en abusos sexuales y daba palizas con látigos. El 15 de abril de 1945 fue detenida por los británicos y fue condenada a la horca a sus tan solo 22 años. Y fue ejecutada un 13 de diciembre de 1945. El verdugo Albert Pierrepoint fue el encargado de su ejecución. Le costó trabajo porque no se dejaba poner la capucha negra y el verdugo la cacheteó. Le puso la soga y murió por estrangulamiento, no tal cual por ahorcamiento. Tuvo una muerte agonizante y dolorosa. Después su cuerpo fue mutilado, incinerado y sus cenizas las echaron a un desagüe. Algunos de los testimonios de sobrevivientes fueron los siguientes. Por aquel entonces, las selecciones eran llevadas a cabo por las más altas jerarquías femeninas del campo. Haas e Irma Grese los lunes, miércoles y sábados duraban las revistas desde el amanecer hasta que expiraba la tarde, hora en la que tenían ya completa su cuota de víctimas. Cuando aquellas 2 mujeres se presentaban a la entrada del campo, las internadas, quienes ya sabían lo que les esperaba, se echaban a temblar. Irma se adelantaba hacia las prisioneras con su andar ondulante y sus caderas en movimiento. Los ojos de las 40,000 desventuradas mujeres mudas e inmóviles se clavaban en ella. Era de estatura mediana, estaba elegantemente ataviada y tenía el cabello impecablemente arreglado. El terror mortal inspirado por su presencia la complacía indudablemente, la deleitaba porque aquella muchacha veinteañera carecía en absoluto de entrañas.
Con mano segura escogía a sus víctimas no solo entre las sanas, sino entre las enfermas, débiles e incapacitadas. Las que, a pesar de su hambre y penalidades, seguían manifestando un poco de su belleza física anterior. Eran las primeras en ser seleccionadas. Constituían los blancos especiales de la atención de Irma. Durante las selecciones, el ángel rubio de Belsen, como más adelante había de llamarla la prensa, manejaba con libertad su látigo. Sacudía fustazos a donde se le antojaba y a nosotras no nos tocaba más que aguantar lo que mejor pudiésemos. Nuestras contorsiones de dolor y la sangre que derramábamos la hacían sonreír. Qué dentadura tan más impecable tenía, sus dientes parecían perlas. Cierto día de junio del año 1944, eran empujadas a los lavabos 315 mujeres seleccionadas. Ya las pobres desventuradas habían sido molidas a puntapiés, latigazos, en el gran vestíbulo. Luego Irma a que clavetasen la puerta. Fue así de sencillo. Antes de ser enviadas a las cámaras de gas, debían pasar revista ante el doctor Fritz Klein, pero él las hizo esperar 3 días. Durante aquel tiempo, las mujeres condenadas tuvieron que vivir apertujadas y tiradas sobre el pavimento de cemento sin comida, ni bebida, ni excusados. Eran seres humanos, pero ¿a quién le importaban? ¿Cómo ves esta historia? Me traté un poco de leer con un poco de sarcasmo su muerte, porque no sé, justo hace unos días estaba viendo un capítulo de una serie en donde cuestionaban mucho el por qué tener consideración por gente que hizo este tipo de atrocidades, y me interesa mucho saber qué piensan ustedes. ¿Creen que realmente todas las personas que he llegado a mencionar en estos capítulos tuvieron un fin que se merecían? En el sentido de, ¿merecían más dolor? ¿Merecían sufrir más? ¿Merecían ser castigados como ellos castigaron a mucha gente inocente? Me pone a cuestionar pues la moral de cada uno, ¿no? Que puede llegar a pensar en estas cosas. Yo, pues no sé, me dio un poco de risa, ¿no? Que tiraron sus cenizas al desagüe, porque prácticamente si tú que estás escuchando esto te has puesto a pensar, a escuchar, todas las tipo de personas que he mencionado tenían un ego y un narcisismo que los hizo llegar hasta donde estaban a punta de amenazas, de sentirse bien chidos en las posiciones en las que estaban y apoderarse y ejercer su autoridad, y que finalmente acabaron muertas de la peor manera posible. Entonces siempre me cuestiono, ¿sufrieron lo que tenían que sufrir? ¿Tú crees que pudieron haberles hecho más? ¿Sufrieron muy poco? ¿O tenían que en algún punto pagar las cosas que hicieron? No lo sé, déjamelo saber en los comentarios, yo te estaré leyendo. Espero que te esté gustando este capítulo, que te haya gustado, que te hayan gustado los demás. Y no olvides comentar, suscribirte, compartir, y nos vemos en el siguiente episodio de este especial de Halloween.